El Consejo de Ministros aprueba estos días la ley de cambio climático que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Transición Ecológica. La ministra Ribera quiere acelerar este tema para que la salida de la crisis sea a través de leyes de este tipo y en esa tramitación que ahora comenzará, pues los partidos políticos de la oposición y sus socios de gobierno tienen mucho que decir. Para analizarlo contamos con Juan Diego Requena, que es el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Transición Ecológica. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Encantado de saludarte. Igualmente. ¿Y qué os parece el borrador que se ha presentado al Consejo de Ministros y que se va a aprobar? Bueno, efectivamente, aquí hay dos cuestiones que yo me gustaría reseñar. La primera es que se presenta el borrador del anteproyecto de ley e inicia el trámite parlamentario. Lo que hoy se ha llevado al Consejo de Ministros es ese borrador que después de estar sometido a la opinión pública y al dictamen del Consejo de Estado, primero tiene que aprobarlo en primera instancia el Consejo de Ministros para después llevar ese recorrido parlamentario en el cual se le puedan hacer aportaciones de enmiendas. Por tanto, esa es una cuestión. Y luego la segunda cuestión que también te quiero precisar es que no es una ley de cambio climático que el gobierno haya presentado para la lucha contra el coronavirus o para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19. En absoluto. Esta ley de cambio climático es algo que ya veníamos reclamando, que existía cierto consenso desde hace varios años al objeto de que este país necesitaba cumplir con el protocolo Kioto y cumplir con el Pacto Verde Europeo y además estar alineados con el Green Deal que la Unión Europea, el Consejo Europeo está poniendo encima de la mesa y que creo que tiene que apostar hacia el 2050 a la descarbonización o a la neutralidad energética. Y en ese sentido, el Partido Popular y creo que la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso estamos alineados y estamos de acuerdo. La forma de hacerlo es la que podemos tener ciertas discrepancias. Sobre todo, y la primera es que la ley de cambio climático y transición energética es un asunto tan serio que no tiene que tener o no tiene que prestarse a la confusión en general de la población de que es una ley que surge para luchar contra el coronavirus. Es que no es cierto. Primero porque va a tener implicaciones muy importantes y en muchos sectores de la sociedad productiva española. Es una ley que además tiene una serie de compromisos a futuros que van a cambiar la vida de nuestra generación y las generaciones futuras, porque pretende dar una vuelta completa a nuestro sistema productivo, sobre todo en el energético. Bajo nuestro punto de vista, partiendo de la base de que nosotros estamos alineados, por supuesto, con los objetivos verdes de la Unión Europea, a partir de ahí nosotros vamos a trabajar en mejorar este anteproyecto de ley. Vamos a trabajar en enmendarlo y que salga un proyecto de ley adecuado. Pero además creemos también que puede servir en el momento en el que se presenta para luchar con esta crisis, profunda crisis económica que se va a generar con motivo del coronavirus. Por un lado, datos a tener en cuenta. Primero, la audiencia pública se pasó a lo largo del 2019. El dictamen del Consejo de Estado se hizo el 12 de marzo de este año, previo a la declaración de estado de alarma. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía, se ultimó en diciembre del 19 y se presentó a la Unión Europea en el primer trimestre de 2020. Es decir, todos los elementos de análisis o todos los elementos predictivos que tienen que soportar para hacer esta ley son pre-COVID. Por tanto, nuestra situación económica ha cambiado muchísimo. Si hacemos un análisis que no está acertado a la realidad, lógicamente las conclusiones que saquemos también estarán distorsionadas con respecto de la realidad. Por tanto, nosotros creemos que debería existir un mayor acierto a la hora de hacer de la consecución de esos objetivos. Por otro lado, yo estaba pendiente y estaba muy atento a saber qué objetivos con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero y al consumo de energía final, qué implantación iba a tener las energías renovables. Porque si atendemos a lo que dice el PNIEC, resumiendo, en 2030 un 23% de reducción de gases de efecto invernadero, un 42% de energía renovable como consumo energético final, un 39,5% mejora la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en el parque de generación de energía eléctrica, que ahora puntualizaré. La ley de cambio climático rebaja esas expectativas
habla de un 20% de reducción de gases de efecto invernadero, un 35% de energías renovables en el consumo energético final y un 70% de energías renovables en el mix de generación energética. Y luego veo, hace 2 días, que el PSOE y Podemos habían llegado a un acuerdo para otro tipo de consecución que era un poquito más ambiciosa que la que finalmente se ha aprobado hoy en el anteproyecto de ley. Me surge la duda, una tensión entre Podemos y el PSOE en el seno del Consejo de Ministros y no se han implantado las tesis más verdes y más restrictivas de Podemos. Es una duda que me quiero hacer, ¿no? Por otro lado, implantación en la generación de energía eléctrica. 74% de energía renovable. Han rebajado las pretensiones al 70%. En definitiva, para implantar las energías renovables y cambiar nuestro sistema energético, 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, ¿quién garantiza el suministro? Es decir, ¿cuál es el sistema energético de respaldo? Cuando estamos viendo que la cogeneración, que es una industria altamente atractiva e importante en este país, porque además del calor industrial, del tejido industrial que soporta también, supone un respaldo de producción de energía eléctrica, pero lo encomiendan todo a una única tecnología. Y esa única tecnología es el ciclo combinado. Creemos que existen tecnologías generadoras de empleo, generadoras de oportunidades que arraigan a la población, al territorio y que tienen mucha vinculación. Esa industria auxiliar, y hablo de la cogeneración, por ejemplo, vinculada a trabajos de la industria agroalimentaria y que tienen mucha implantación en el territorio y que es algo que poco y paulatinamente van retirando. Me preocupa profundamente si se va a despreciar o se va a desdeñar completamente la energía nuclear como una buena energía limpia, barata y que también garantiza nuestro suministro. Por otro lado, me surgen más dudas acerca de esta ley de cambio climático y transición energética. Y es que, y te lo digo con franqueza, esto hay que encardinarlo en 2 cuestiones. Primero, es la gran política europea, que va a ser el Pacto Verde, va a ser la gran política europea, la que más recursos va a disponer y donde van a ir abocadas todas las políticas europeas y además es que los países se van a alinear en esta cuestión. Si encardinamos esto con una política agraria común y una política verde o un pacto verde europeo, ¿quién va a primar? ¿Vamos a tener mayor consideración en este pacto verde europeo o va a decaer la política agraria europea? Y francamente eso a mí me preocupa. Porque creemos desde el Partido Popular que se pueden desarrollar perfectamente las dos grandes políticas. Una política verde en la cual se descarbonice nuestra economía, pero lo hagamos con responsabilidad, con generación de oportunidades y de empleo, eliminando al máximo las posibilidades de restricción y dándole un componente fundamental y prioritario al mundo rural. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley es una ley que tiene un articulado muy importante en restricciones urbanitas, que al final también tienen implicaciones en el campo. Hablo de la movilidad, hablo de crear zonas de bajas emisiones, hablo de transformar la economía productiva para, sobre todo, en cuestiones de movilidad. Y la movilidad es fundamental porque si se cuestiona el combustible productivo del campo, que para mi punto de vista es el diésel, supone y tiene un problema muy importante. Por eso yo quiero decir que hay que relacionar bien lo que se desarrolla en esta ley de cambio climático y las palabras del vicepresidente de la Unión Europea, del holandés Frans Timmermans, que él es un firme defensor del Pacto Verde Europeo, es un firme defensor de la descarbonización de la economía, pero además relaciona el desarrollo verde de la Unión Europea y la neutralidad climática que es algo peligroso bajo mi punto de vista, lo relaciona con prácticas abusivas en agricultura. Y además pone encima de la mesa, casi de manera paralela, datos que nos preocupan. El 25% de superficie agrícola debe ser ecológica, el 20% de reducción de fertilizantes y dedicar el 10% a tierra improductiva o a barbecho. Esto en un país como el nuestro, en el que la pluviometría es escasa, en la que tenemos las abundantes lluvias que existen en el norte de Europa, en la que la calidad de nuestros suelos son más pobres, en la que nuestra agricultura es una agricultura de secano y tiene producciones infinitamente más pequeñas que las que pueden tener el norte de Europa. Y con respecto de España, pues lógicamente nos pone en una posición de mucha desventaja.
Nos pone en mucha desventaja porque la realidad agrícola en España es muy diferente a la que pueda existir en Holanda, en Alemania o en el norte de Francia. Y estas cuestiones hay que mirarlas. Y no podemos desvincular una economía verde, saludable, ecológica, con una agricultura que al final legislemos para llevar para la desaparición de la forma de vida de mucha gente, ¿no? Y estoy pensando en este caso en los cerealistas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y estoy pensando en este caso también, por supuesto, en el importante sector del aceite de oliva en España, ¿no? Que al fin y al cabo este año ha producido 1.800.000 toneladas de aceite de oliva, ¿no? Esa es un poco la visión genérica, sí.